Ya en el aire tu programa Tu Voz Contigo. Análisis político, entrevistas, los hechos más relevantes de la semana y las noticias del mundo del espectáculo. Ya con ustedes, damas y caballeros, su anfitrión Daniel Pujols. Hey, buenas tardes mis amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar siempre apostado a su televisor desde temprano. Están sintonizando su programa Pujols Contigo a través de Teleimagen Satelital, Canal TV3. Señores, hoy quiero pedirle disculpas por los 7 minutos atrasados. Yo sé que ustedes se desesperan, pero estamos aquí, que es lo importante. Hoy tenemos un programa con un profundo contenido. Con motivo de la Navidad traemos en el día de hoy al pastor Ramón, un hombre honorable de nuestro municipio Boca Chica, que siempre ha tenido nuestro respeto y aparte de eso, un hombre muy pulcro y que sabe manejar todo lo que es el mundo espiritual y todo esto. Es un programa sumamente con un profundo contenido y queremos verdaderamente dedicárselo a la familia en el día de hoy. No quiero iniciar este programa sin antes darle las gracias a Dios Todopoderoso, que es mi guía, quien es el que me dirige y me conduce en todo momento, quien tiene el control de cada uno de nuestros proyectos y nuestros pasos. Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa. En segundito estamos con nuestro invitado. Muchísimas gracias. Regresamos luego de la pausa. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación.
Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Señores, aquí estamos nueva vez. Como se lo habíamos prometido, porque lo prometido es deuda. Tenemos al pastor Ramón. Muchísimas gracias, pastor, por estar en nuestro programa. Este programa verdaderamente es suyo. El canal y el programa se engalanan al tenerlo en el día de hoy aquí. Bueno, creo que el placer es mío, Daniel. Gracias, de verdad. De verdad me siento contento de estar en este programa, tan visto por la comunidad. Y tengo que decir públicamente que te admiro. Gracias, Porque gracias. eres un joven emprendedor y me gustaría que como tú, otros también, se animen a progresar, a echar para adelante. De verdad te felicito y felicito a tu equipo en este programa tan maravilloso. Gracias, pastor, verdaderamente. Y la gente no lo decía, la gente me decía, ¿y cuándo tú vas a invitar a alguien religioso, a alguien de la iglesia? Digo, religioso no me gusta que ustedes le llamen. Si le van a llamar pastor, llámenle pastor. Y si le van a llamar párroco, llámenle párroco. Pero llámenlo por su nombre. Y me dicen de que sí, ¿cuándo usted invitar a alguien así que adore a Dios? Porque siempre cuando usted inicia el programa, usted menciona a Dios, siempre la gente me dice. Y yo le decía, en su momento eso va a llegar. Porque la gente siempre lo que ha venido viendo durante el transcurso del programa, figuras nacionales, políticas, y no se han detectado a veces. Me dicen, digo, bueno, vamos a cambiar el asunto cuando entremos ya en lo que es la temporada de diciembre. Y creo que hoy va a ser un programa muy, pero muy beneficioso para nuestros municipios y también el país que nos sintoniza a través de sus redes sociales, en vivo, por YouTube y por BCTV3, Canal TV3 Boca Chica. Pastor, nosotros este programa se caracteriza por siempre ir al llano. Y nuestra primera pregunta surge, ¿qué tiempo tienen ustedes, usted y su esposa Gisela, que no pudo venir por un compromiso personal? Sí. ¿Dónde ustedes están pastoreando en este instante? Bueno, ahora mismo estamos pastoreando en la Iglesia de Dios de la Profecía, como todos saben, en la calle La Caoba, número 52, Los Coquitos. Ok, Los Coquitos. Ahí estamos, exactamente al lado del taller de nuestro hermano Renberto. Estamos ahí. Ah, perfecto. ¿Qué tiempo tienen ustedes en el Evangelio? Bueno, nosotros nos convertimos el 19 de septiembre de 1992, exactamente. ¡Wow! Ha llovido mucho. Es una fecha inolvidable para mí. De hecho, es la fecha más importante como fecha de cumpleaños. Porque la palabra de Dios establece que nosotros nacemos del agua y del Espíritu. Efectivamente. Y mi nacimiento del agua, obviamente, fue el 25 de febrero de 1966.
pero el nacimiento del Espíritu fue el 19 de septiembre del 1992. Entonces, contando de ahí para allá, ha llovido mucho. 26 años. Efectivamente, ha llovido mucho de aquí a allá. Bastante. Y verdaderamente el Espíritu Santo enjuvenece, porque ustedes están muy jovencitos los dos, ¿eh? Gracias. Déjenme decirles. Bien, pastor, siempre he escuchado que después de la muerte, siempre hay que después de la muerte hay un paraíso, que hay otro mundo, que después de la muerte hay otra vida. Yo siempre he tenido esa pregunta porque he escuchado no una ni dos veces a personas, cristianos, evangélicos y de distintas iglesias o religiones, podríamos decir. Yo siempre he escuchado decir que hay otro mundo, que después de la muerte las cosas no acaban ahí. Y yo siempre me he hecho esa pregunta y por tal motivo hoy quiero hacérsela. Y que usted nos dé una respuesta detallada. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo llega eso al ser humano? ¿Cómo el ser humano entiende de que hay otro nuevo mundo, hay otra vida? Y siempre son ustedes los que profetizan ese tema. Sí, mira, hay una parte muy importante en la vida espiritual del ser humano. Yo sé que ustedes conocen, casi todos los televidentes conocen la historia de Lázaro, ¿no? Jesús le dice a Marta que Lázaro dormía, cuando en una ocasión ella se acercó a él, desesperada porque su hermano había muerto. Jesús le dice, Lázaro no ha muerto, solamente está durmiendo. Pero lo interesante de la historia es que cuando llegan al lugar, Jesús le dice claramente, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dando a entender claramente que después de la muerte, esto no se acaba aquí. O sea, nosotros, Pablo hablaba de nuestro cuerpo como un tabernáculo, hablando en un sentido físico, figurado, de que lo que sostiene el alma y el espíritu es el cuerpo, lo que nos hace, lo que nos permite existir físicamente. Exacto. Pero hay una parte espiritual, que es algo invisible, que nosotros no podemos ver, que es lo que la palabra de Dios establece, que vuelve a Dios, quien lo dio cuando la persona muere. Obviamente, también tenemos una historia del hombre rico y Lázaro. Se dice claramente que cuando este evento se da, dice que los que están aquí no pueden cruzar allá, ni los de allá aquí, porque uno había muerto y había tenido sus bienes en la tierra, como la Escritura lo establece, y había vivido una vida placentera, mientras Lázaro había sido un pordiosero, pero había creído en que después de la muerte habría vida. Entonces dice esa Escritura que después que ambos mueren, dice la palabra de Dios que uno va al seno de Abraham, o sea, representando al cielo, o sea, la salvación, lo que nosotros llamamos el cielo, y otro va al Hades, al infierno. Entonces ahí se establece la diferencia. Y nosotros por eso decimos que la gente tiene que vivir sabiendo o existir sabiendo que después de esta muerte, o sea, después que morimos en esta tierra, esta primera vida, o sea, exacto, cuando vivimos aquí, cuando morimos, dice que nuestro cuerpo es llevado al sepulcro. Y dice, volviendo a la escritura de Lázaro, cuando Lázaro estaba allí muerto, ya había sido introducido, lo habían introducido en el sepulcro, dice que tenía 4 días de muerto, dice que ya es día. Entonces Jesús le dice a Marta, te he dicho que si crees en mí verá la gloria de Dios, y aunque él esté muerto, si él cree en mí, vivirá. Dice que él resucitó. Entonces es un tema muy debatido entre diferentes religiones, que hay personas que dicen que no, incluso hay una religión que dice que no hay un Dios tan malo como para mandar a nadie al infierno. Nosotros no quisiéramos que nadie vaya al infierno. Y hasta dicen de que no existe un infierno. Exactamente. Y incluso dicen que esa escritura es simplemente algo simbólico. Pero es cierto que lamentablemente el que muere en pecado, el que persiste en pecado. Entonces hay una parte interesante de esta escritura cuando el joven rico le dice a Abraham, envía a mi casa para que, en una manera más clara, para que le predique a mis 5 hermanos que tengo allá, para que ellos no vengan a este lugar. Dando a entender que el lugar donde él se encontraba no era un lugar placentero en el cual él no quería que sus 5 hermanos fueran.
dando a entender claramente que después de la muerte no se acaba todo, como dice la persona. Y que hay otro mundo. Así es. Efectivamente. Wow, mira, tremendo. Yo sé que lo están disfrutando nuestra gente. Por otro orden, tengo otra pregunta. ¿Pasa algo con algún cable o algo? Ah, perfecto. No, ustedes saben que esto es en vivo, señores. Lo que es en vivo se puede ver desde aquí, ¿eh? Bien, a través del tiempo hemos podido ver que pastores, párrocos o sacerdotes, como le llaman, han incurrido o han sido tentados por Satanás, podríamos decir. Han incurrido en faltas, podríamos decir violaciones, homosexualidad, asesinato. Yo me pregunto, ellos y también se lo pregunta la gente, ellos que son conocedores de la verdad, que son conocedores de Dios y de todo lo que es el Espíritu, yo me pregunto, pastor, a su juicio, ¿qué lo pudo a ellos conllevar a hacer algo de esta magnitud, aún sabiendo de que está mal y penalizado por Dios y por las leyes? Entonces me gustaría que usted, en su modesta opinión, me dé su opinión. ¿Qué lo puede llevar a ellos a cometer algo de una aberrante situación como esta? Mira, hay una escritura en el libro de Juan 8:32 que dice, claramente muy conocida de casi todos los cristianos, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hablando en un sentido de que cuando tú te empeñas en conocer la verdad, la palabra de Dios, Juan dice, te hace libre, pero tú tienes que poner en práctica esa verdad para poder ser verdaderamente libre. Jesús mismo dijo en una ocasión: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. La palabra de Dios es algo infalible, o sea, no puede fallar. Pero en cuanto a tu pregunta de que hay personas de alto rango religioso, por usar algún término, que han caído en tentación. Jesús mismo, cuando le enseñó a los discípulos a orar, ellos le pidieron: maestro, enséñanos a orar. Sí. Y en la oración modelo hay una parte que me gusta, y con esto creo que casi contesto tu pregunta, donde dice: no nos deje caer en tentación y líbranos del mal, ya terminando la oración. Sí. Entonces, eso está en esa oración modelo porque nosotros estamos a diario expuestos a la tentación. Sí. Primeramente porque cada persona que existe o coexiste tiene un sexo opuesto. Los hombres tienen como sexo opuesto a las mujeres y las mujeres como sexo opuesto a los hombres. Efectivamente. Entonces, ¿qué lleva a que una persona pueda caer o dejarse dominar de la tentación? Cuando una persona primero se descuida de la oración, cuando un hombre de Dios se descuida de ese instrumento fundamental para poder persistir o estar en buena condición ante Dios, cuando una persona deja de comunicarse con Dios y de pedirle a Dios constantemente que le da la fuerza, es una presa fácil de Satanás. O sea, en cualquier momento podría ceder a una de esas tentaciones. Sí. Jesús fue tentado por el diablo. Nosotros conocemos que Jesús fue tentado por el diablo. Y Jesús se defendió de la manera más correcta que podría existir. ¿Qué le dijo Jesús? Por eso te cité Juan 8:32, cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús le contestó de esta manera a Satanás: escrito está. O sea, Jesús le está diciendo claramente: hay una palabra que me defiende. No solo de pan vivirá el hombre, le dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, si nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida y nos empeñamos en que esa palabra de Dios sea eficaz en nuestra vida, cuando llegue la tentación, porque independientemente de lo que hagas o no hagas, van a llegar. A todos nos llega la tentación. A los que están dentro de la iglesia, a los que están fuera, a todo ser humano en un momento dado le llega la tentación. Exacto. Pero si hay la fuerza, si tienes la fuerza de Dios, si no te descuidas en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en la lectura de la palabra de Dios, o sea, la religión o el evangelio, para decirlo de una manera más global, el evangelio es un estilo de vida. Y si tú no cumples con todas esas cosas, va a llegar un momento que va a venir la debilidad a tu vida. Sí. Y cuando te llegue la tentación, la vas a aceptar. Como pasó
en el huerto del Edén. Una debilidad hizo que el pecado entrara a la humanidad, por el cual hoy en día nosotros tenemos que seguir batallando, porque es algo que hemos heredado de Adán y Eva. Excelente. Wow, pastor, verdaderamente sus respuestas van acorde con nuestras preguntas, y yo sé que en este instante las familias están gozando de este programa que hemos preparado para ellos. Otra de las preguntas que nos inquieta es, pastor, hay personas que siempre se preguntan cuando le asesinan a un familiar, ¿estará Dios ahí? Dios mío, ¿por qué tú permitiste que esto surja? Y yo siempre he escuchado a familias en el medio del llanto, del dolor, que dicen, Dios mío, ¿por qué lo permitiste? ¿Estará Dios en ese instante, pastor? Yo quiero contestar tu pregunta con otra pregunta, si tú me lo permites. No, claro que sí. Cuando Caín mató a Abel, ¿dónde estaba Dios? Cuando Caín mató a Abel, ¿dónde estaba Dios? Mayormente casi no sé bien la historia. Sí, fíjate que pasa que a medida que van pasando los años y cada día va en aumento, como nosotros vemos, yo recuerdo, yo que no soy tan viejo, cuando era niño, no se veían este tipo de cosas. Y a medida que ha ido evolucionando la humanidad y que se ha ido llenando de gente la tierra, pues los pecados han ido aumentando simultáneamente con el crecimiento tú puedes ver que hoy en día tenemos aproximadamente 7,000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Entonces, si tú te pones a ver la cantidad de personas de esos 7,000 millones que están viviendo conforme a la voluntad de Dios y sus mandamientos, te darás cuenta que el porcentaje es muy bajo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a cometer ese tipo de atrocinio, como crímenes, asesinatos. Entonces, si tú me haces la pregunta, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está en su palabra. Y Él establece reglamento para los seres humanos, para que vivan por ellos y puedan vivir bien y coexistir en este mundo de manera sana, sin tener que afectarse uno a otro, ni destruirse ni autodestruirse. Pero ¿qué es lo que hemos venido viendo durante los tiempos? Que la gente no quiere buscar a Dios en muchos casos. La mayoría de las personas, cuando tú le predicas, en el caso específico de los jóvenes, te dicen, yo estoy muy joven para meterme a una iglesia, todavía me queda tiempo para disfrutar. Ahora, la pregunta mía sería, ¿no es el evangelio un disfrute? Para mí lo ha sido en estos 26 años. Entonces, cuando me dicen, yo estoy muy joven para convertirme o para servirle a Dios, yo quiero disfrutar más la vida, están totalmente errados. O sea, esa es una opinión errónea, porque donde verdaderamente está el disfrute es aquí en el evangelio, donde no necesitas droga para sentirte feliz, donde no necesitas alcohol para estar satisfecho, donde no necesitas mujeres para vivir una vida plena, donde solamente pensando en Dios y en tu familia vas adelante y vivirás una vida plena en Dios. En Dios está todo lo que el hombre necesita para ser feliz, porque la gente hoy en día también tiene una confusión sobre la felicidad y el gozo. Lo de nosotros es más gozo que felicidad. Hay gente fuera que puede ser feliz, pero no tiene el gozo. El gozo que produce, ¿qué? La palabra de Dios en el corazón de la gente, que es lo que nos lleva a la salvación y al gozo pleno de Dios. Así es. Entonces la felicidad y el gozo son cosas diferentes, porque tú vas a una discoteca y entras una noche y te bebes 10 cervezas, qué sé yo, un pote de ron, y estás feliz. Pero al otro día esa felicidad es interrumpida por tu realidad. Totalmente. Porque te encuentras con una realidad que no se corresponde a tu gozo, sino a una felicidad momentánea de ese momento, igual al que fuma droga, igual al que hace cualquier otro tipo de cosa para llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Efectivamente, muy claro. Pastor, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa lo voy a dejar con una pregunta en el aire y al regreso usted nos la va a responder. La Navidad es algo impuesto por Dios, pero cuando regresemos, usted nos dará esa respuesta.
Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Señores, aquí estamos nueva vez con nuestro invitado favorito. Pastor, cuando nos fuimos al aire, cuando nos fuimos a la pausa, lo dejé con una pregunta en el aire, pero la voy a repetir nueva vez para que quede refrescada en su memoria y también en nuestros televidentes. Y la pregunta es, ¿la Navidad es algo impuesto por Dios, una tradición que Dios dejó? Fíjate, desde que tenemos uso de razón, nosotros desde que nacemos, pues, nacemos con esa efervescencia que se ve cada diciembre y cada tiempo, pero fíjate, bíblicamente en la Biblia, en ningún lugar tú vas a encontrar, obviamente, creo que todos lo saben, la palabra Navidad. Sí existe la palabra Pascua, incluso Jesús celebró Pascua con los discípulos, pero la palabra Navidad no se registra en las Escrituras. Pero a mí me gustaría, para contestar tu pregunta, que es un anhelo que siempre he tenido, que en estos días de Navidad, como lo que estamos ahora, y creo que a eso vienen tus preguntas, por el tiempo en que estamos ahora ya finalizando el año, a mí me gustaría que si verdaderamente las Navidades están relacionadas con Dios, como hemos aprendido desde que nacimos, que la gente tuviera otro tipo de actitud. Por ejemplo, nosotros los cristianos, la Navidad no altera nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Me explico. En la Navidad nosotros vemos cómo las personas, como hablábamos tú y yo fuera del aire, cómo los jóvenes y las personas quieren tomarse todo el romo que aparece, quieren estar en toda la fiesta, quieren hacer gastos innecesarios que luego lo van a lamentar en enero. El pecado, o sea, cuando hablo de pecado,
me refiero a todo lo que no es agradable a Dios, se pone de manifiesto en demasía en estos días. Entonces, si la Navidad tiene algo que ver con el nacimiento de Jesús, como la mayoría de las personas lo perciben, entonces deberíamos en esos días honrar a Jesús. Obviamente, nosotros sabemos, nosotros los cristianos estamos convencidos de que Jesús no nació un 25 de diciembre, como dice mucha gente, Sí. que Jesús. Entonces la gente relaciona la Navidad con Jesús y con el Evangelio, pero yo digo que si ciertamente fuera así, las personas tuvieran una actitud diferente y no permitieran que este tiempo alterara. Es igual que, y discúlpame que me salga del tema, como la Semana Santa. Sí, sí. Ponen un tema, Semana Santa, y si tú le buscas algo de santo a la semana, a la dichosa semana, no vas a encontrar nada. No, yo le llamo la Semana Diabla. Porque entonces las personas, en vez de recogerse y honrar a Dios, porque están haciendo algo que va en acorde a lo que establece la palabra de Dios, las personas debieran de abstenerse de muchas cosas. Sin embargo, ahora en diciembre vemos cómo las personas se aventuran a acelerar su ritmo de vida. Y no veo la razón por qué. Está bien que como llega un fin de año, yo entiendo que sería más lógico y más idóneo que las personas, en vez de desbordar sus pasiones, estuvieran más bien en una actitud de agradecimiento a Dios por haberle permitido ver un nuevo año o llegar al fin de un año más de vida. Efectivamente. Pero es todo lo contrario. Entonces, dicen una cosa con su boca y con sus hechos hacen otra, porque involucran a Cristo. Cuando en estos tiempos vas a cualquier lugar, es muy evidente que en cualquier lugar tú vas a ver un pesebre donde está José, María y ese escenario que nos recuerda el nacimiento de Cristo en Belén de Judea. Pero lo que vemos en la actitud de las personas, muchas veces esos mismos que organizan ese tipo de escenario, son personas que en ese tiempo aceleran su ritmo de vida y cambian totalmente. Entonces, en vez de honrar a Dios con sus hechos, lo que hacen es que niegan la veracidad del mismo. Si verdaderamente, como dice mucha gente, o como cree la mayoría de la gente, que Jesús nació en 25 de febrero, de diciembre, perdón, y estos son los tiempos de Navidad, y está el niño Jesús, entonces vamos a honrar el nacimiento de Jesús, teniendo un comportamiento conforme a la palabra de Dios, alejándonos de las cosas mundanas y viviendo una vida que agrade a aquel que sí, evidentemente un día murió en la cruz del Calvario, para que tú y yo seamos salvos y para que toda la humanidad tenga una actitud diferente, no solamente el día de diciembre, el mes de diciembre, sino todos los meses, como nosotros los cristianos que mantenemos una postura independientemente del tiempo. O sea, nosotros no somos como el camaleón, que cambia de color dependiendo de la situación. Nosotros tenemos una misma actitud el año entero. Y quiero aprovechar este espacio para dar un consejo a todas esas personas que celebran la Navidad. Yo no estoy en contra de que usted celebre la Navidad. Ahora, yo estoy en contra de los excesos, de que usted se exceda tomando alcohol, incluso comiendo, o sea, incursionando en glotonería y ese tipo de cosas, derrochando cosas que quizás en enero le hacen falta o que hay otras personas que la necesitan para un día como ese. Totalmente de acuerdo. Pastor, mira que no ha quedado bien claro en esa parte, pero me quedó en la cabeza, ¿cuál es la fecha, pastor, en que nació Jesús? No, eso es lo que te estoy diciendo. La Biblia, si nosotros vamos a buscar en la Biblia el día que nació Jesús, no está estipulado. Incluso los estudiosos de la Biblia, los grandes teólogos, afirman que Jesús no pudo haber nacido en ese mes, porque la Escritura dice que estaban los pastores pastoreando las ovejas. Entonces las ovejas quizás podrían aguantar el frío del crudo invierno, pero no los pastores. Entonces es un tema muy de muchos puntos que hay que aclarar. Perfecto. Pastor, a diario vemos muchos feminicidios, muchos asesinatos, pero quiero ser enfático con los feminicidios, que es lo que más a diario estamos viendo. Y esos feminicidios, pastor, y tantas muertes y tantas violaciones, ¿será que el mundo se está acabando? ¿Será que se está cumpliendo una profecía de Dios?
o señales de que estamos cerca de la venida de Dios, como dicen ustedes, que Dios vendrá a la tierra? Bueno, evidentemente no podemos negar que cada día más se acerca la venida de Cristo. Y todo el que estudia la Biblia y todo el que tiene sentido común se dará cuenta que las profecías se están cumpliendo. Muchas de las profecías ya se han cumplido y otras se están cumpliendo. Y ese tema que tú abordas ahora de los feminicidios no es la excepción, como decía ahorita, a un sinnúmero de situaciones que se presentan dentro de las familias, precisamente por el pecado de la humanidad. No hay nada que pueda inducir a un hombre a que le quite la vida a una mujer, si no es que está lejos de Dios. Porque una persona que esté claro y que ame a Dios y que quiera cumplir sus mandamientos, no le va a quitar la vida a otra persona. Pero debido a la descomposición social que hemos tenido y que estamos experimentando en los últimos años, es que podemos ver una cantidad, no solamente de feminicidio, sino de muerte por atraco y que por cualquier cosa en la calle te matan, es la misma descomposición. Pero hasta los padres. Ayer vi yo en la noticia un hijo que mandó a matar a su mamá para heredar una herencia. Eso es algo terrorífico. La palabra de Dios establece que en los últimos días los hijos se levantarán contra los padres y viceversa, y padre contra hijo. Entonces, a nosotros no nos asombra que ese tipo de cosas en este tiempo estén sucediendo, porque la Biblia lo establece claramente. La paga del pecado no es otra cosa que la muerte. No habla solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual, porque todo aquel que muere en pecado, pues no heredará el reino de Dios, no estará bien, no morirá bien con Dios. Entonces, ¿cuál es el móvil? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos de tratar de acercarnos a Dios. Ese es mi llamado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios no nos va a rechazar. Pero lamentablemente la humanidad quiere vivir sin Dios e intenta ser feliz y tener gozo sin Dios. Y quizás tú me dirás, pero yo conozco muchas personas que tienen una vida estable y no son cristianos. Bendito sea el Señor. Eso es lo que queremos, que todas las familias sean funcional y no disfuncional, como sucede hoy en día. Sí. Muchas madres criando a sus hijos solos. ¿A qué conlleva eso? A que cuando ese niño sea grande, con la falta del padre, quizás se pueda desviar, y cuando tenga una esposa no va a tener el trato que tiene, por ejemplo, que va a tener, por ejemplo, mi hijo, que se crió mirándome a mí, respetando a su madre. Cuando tenga su esposa, de hecho mi hijo varón ya se casó, ahora él va a comenzar a implementar lo que él vio en su hogar. Pero en un hogar disfuncional donde hay madres criando niños solos y viceversa, también he sabido de casos de padres que están criando sus hijos solos. Eso, cuando son adultos, viene el problema. Pero ¿qué pasa también, Daniel? Que hay padres que... Yo he visto padres dándole bebidas alcohólicas a sus hijos a los 8 y 10 años. Sí. Eso es una falta de responsabilidad. Y es algo que yo quiero que sepan los televidentes, que es penado por ley. Sí, pero lamentablemente no hay nadie que salga a la defensa de eso o que pueda denunciar ese tipo de actos. Un menor de edad no puede, está prohibido por ley la ingesta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Pero sin embargo aquí incluso los negocios en muchas ocasiones incurren en la falta de dispendio, o sea, venta de bebidas alcohólicas a niños menores de edad. Donde la ley lo establece que menores de 18 años. Sí, y todo ese tipo de cosas que vemos hoy en día, que nos ha tocado a nosotros en esta generación vivir, son las que han creado ese tipo de situaciones, las que tú mencionabas al principio, de los feminicidios. No es meramente porque, como dicen, que un hombre no le gusta a una mujer o que la mujer no quiere vivir con él y la mata. No, es que ese individuo está cargado de una serie de situaciones que lo llevan a, en un momento dado, cegarse y se le mete, podríamos decir, Satanás en la mente y comete el acto. Wow. Y eso lo estamos viendo a diario y da pena que eso esté pasando, pero es una realidad. Es así. Señores, ustedes pueden hacer sus preguntas. Ahí están los teléfonos en pantalla. Cualquiera de ustedes que tenga una pregunta puede hacérsela al pastor, que él está muy disponible y le va a responder. Pastor, siempre hay personas que tratan de difamarnos, de levantarnos falsos testimonios, de decir cosas que hasta las desconocemos de nosotros mismos. O sea, injurias. Y yo, luego de esta pausa, quiero que cuando regresemos usted nos lo diga, usted nos la responda.
¿cuáles ataques ustedes han recibido como líderes que son? ¿Y cuáles de esos ataques, aunque sea uno o dos que le haya surgido de tantos, porque sé que hay personas que cuando venga el pastor próspero, aquello, que se está cogiendo el diezmo, que aquello y que lo otro, y yo sé que esas son cosas no divinas, que esas son personas vacías, porque sí, yo siempre digo esto, tanque lleno no suena. Yo digo, pastor, y quiero que usted nos responda, ¿cuáles de esas críticas ha podido influir en ustedes? O sea, que le haya tocado, que usted diga, wow, no esperaba eso de Juan o de Pedro o de Sutanejo. Luego de la pausa. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente en los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada. Señores, aquí estamos nueva vez. Pastor, cuando nos fuimos a la pausa, le hacía una pregunta. Y es que hay personas que nos difaman, que siempre están a la defensiva con uno, que siempre se inventan cosas y hasta dicen cosas que uno la desconoce de uno mismo. Ustedes como líderes, ¿cómo han podido rebasar esas calumnias que se le ha podido hacer a ustedes, que sé que ha surgido en algún momento de sus vidas? ¿Y cuáles de ellas han podido influir o lo han herido sentimentalmente? Bueno, tú sabes que en este camino uno vive muchas situaciones, y más cuando uno está en el liderazgo, específicamente en el pastorado. Hay muchas personas que están muy mal orientados, por decirlo de alguna manera, muy mal infundidos en cuanto al rol de un pastor. Entonces nosotros le damos gracias al Señor porque en los 10 años que tenemos pastoreando, Dios nos ha ayudado, porque nosotros somos defensores de las personas de la iglesia, de manera específica de los más necesitados. Y nosotros entendemos que somos los representantes de un grupo de gente que espera lo mejor de nosotros. Pero aún así siempre hay gente, no quiero utilizar un término despectivo, sino gente, voy a utilizar un término que es aceptable, ignorante, por ignorancia, sí. Atribuyen cosas a uno que no tiene nada que ver con lo que uno hace.
o con lo que uno es, pero nosotros de manera específica hemos luchado por reducir al máximo, ¿no? ese tipo de crítica, pero Jesús fue el primero que inició este ministerio y él no fue la excepción, a él también lo acusaron, de tal manera que en una ocasión lo llamaron hijo del diablo, a Jesús, el hijo de Dios. Le dijeron Belcebú y muchas cosas más. Entonces nosotros no somos la excepción, pero nosotros hacemos lo posible dentro de lo posible de que ese tipo de cosas no suceda. Pero es imposible que tú ministres en cualquier área de la vida sin tener encuentro con diferentes tipos de personas. Nosotros tenemos un ministerio que se llama Ayúdame a Ayudar, que creo que tú conoces. Sí, claro que sí. Y de muchos años. Bueno, de hecho ahora estamos terminando 2 casas que estamos haciendo a 2 hermanas de la iglesia. Okay. Y vamos a inaugurarla ahora en estos días. Con la ayuda de nuestro hermano Ramón Candelario, el dueño de Bocana, que nos está ayudando. Ok, excelente, él es muy colaborador. Y estamos ahí en eso y hemos hecho muchas cosas para la comunidad. Ese es mi llamado. A mí me gusta mucho ayudar a las personas. Y lo sé y me consta. Lo voy a hacer mientras viva, ese es mi deseo y Pastor, eso es lo que quiero hacer. No me puedo ir, no podemos despedir el programa sin hacerle esta otra pregunta que me quema y que verdaderamente me llama mucho la atención. Y de una forma breve no la responda. Para nadie es un secreto el alto nivel de delincuencia que está atravesando el mundo y en especial nuestro país. Y yo me hago la pregunta de cómo ustedes han podido llevar a sus hijos, darle la crianza que le han dado. Ya tiene un hijo empresario que es el de Agua Manacet. Sí, vale la cuña. Y también una hija que trabaja en el banco y donde quiera que ellos llegan se nota ese temple, esa educación. ¿Cómo ustedes han podido, donde entendemos que no hay casi un ambiente sano, cómo ustedes han podido darle esta crianza y de verlo a ellos como modelo a seguir en nuestro municipio? Yo creo, Daniel, que todo mérito a Dios y a su palabra, sobre todo. La palabra de Dios es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos que puede traspasar el alma y llegar hasta los tuétanos. Cuando la palabra de Dios dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará de ella. Eso nos ayudó a nosotros a criar a mis hijos y a los que estoy criando que están pequeños en el temor del Señor. Eso es el todo del hombre. Entonces yo le exhorto a los televidentes que nos ven que instruyan a sus hijos en la palabra de Dios. Es el mejor fundamento, es lo que más le va a ayudar. En la escuela ellos van a aprender a desenvolverse socialmente, pero en la iglesia y en la palabra de Dios, aquí está todo lo que ellos necesitarán para vivir una vida agradable, no solamente a Dios, sino también a los hombres. Quiero también soltar a los padres a que den ejemplo consecuente a sus hijos. Un ejemplo consecuente les ayudará a tener hombres y mujeres bien formados para ayudar a desarrollar esta sociedad. Muchísimas gracias, Pastor. Que Dios le bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Pastor, por todo su tiempo y por dedicarnos este programazo para cada uno de ustedes que nos sintonizan desde temprano. Muchísimas gracias por su sintonía. Pasen un buen resto de la tarde y que Dios le bendiga.